¿Quién es Javier Aguirre? Es gestor cultural, autor textual y visual, cuyo trabajo se enfoca en los usos sociales de la imagen. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fotografía contemporánea en la UAM, Coajimalpa. Cuenta con 14 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de desarrollo comunitario enfocados en juventudes. En el ámbito de la fotografía y la historia, ha impartido conferencias y cursos en más de 15 estados del país. Entre 2012 y 2016, trabajó como coordinador de proyectos especiales del Fotomuseo Cuatro Caminos de la Fundación Pedro Meyer. Durante 2019 y 2020, se dedicó a la gestión territorial comunitaria dentro del programa Cultura Comunitaria, iniciativa de la Secretaría de Cultura que trabaja en torno a los derechos culturales de las poblaciones vulnerables. Para sostener las anteriores actividades, se ha desempeñado exitosamente como artesano y vendedor de joyería. También es maestro de secundaria, chef a domicilio, vendedor de ropa de doble uso, cobrador de un bar y un fotógrafo de eventos, además de ser el memero de confianza de diversos colectivos y organizaciones sociales. Con ustedes, Javier Aguirre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy, que se llama Black Mirror o el espejo de obsidiana, entre lo global y lo local, la construcción de identidad en las comunidades en la era digital, ¿no? Yo soy Javier el Abuelo, historiador de profesión, fotógrafo, gestor cultural, artesano visual, chairo en general y memero también. Hoy vamos a estar platicando justo de cómo estas imágenes que nosotros conocemos como memes y que en realidad circulan por la red con muchísimos tipos de presentaciones, tienen que ver con la construcción de las identidades de quienes usamos los medios sociales, mal llamadas redes sociales, y vamos a platicar un poquito justo de cómo estas cosas tienen que ver con los significados con que diariamente poblamos nuestra vida cotidiana, ¿no? Les invito entonces a que pensemos primero en una de las tres preguntas generadoras que mostramos como inicio de la charla, ¿no? La primera sería pensar ¿qué tienen en común un cazador o cazadora? Pensemos en una forma tradicional de caza, ¿no? No en estas personas del siglo XIX, XX que le tiran con escopetas a los animales en peligro de extinción o los llevan a la extinción. Pensemos más bien en un cazador o cazadora de una tribu o de un estilo de vida más tradicional, en donde la cacería tiene que ver con seguir un rastro de un animal y identificar las huellas que va dejando y los indicios que va dejando para poder darle caza. ¿Qué tienen en común un cazador o cazadora de este tipo con Sherlock Holmes o con una médica o con una persona que hace memes? La respuesta a esta pregunta tiene que llevarnos a pensar en algo que el académico italiano, el historiador italiano Carlo Ginzburg llamó el paradigma de inferencias indiciales. En este libro él habla de cómo a lo largo del siglo XIX aparecen distintas profesiones o se profesionalizan distintas prácticas que van a tener base en una forma distinta de leer la realidad. En lugar de pensar en las leyes universales, en lugar de hacer deducciones, estas disciplinas que son la medicina, el psicoanálisis, la historia del arte, y entre ellas va a ser también la fotografía, construyen más bien su conocimiento a partir de experiencias particulares, ¿no? En este libro que les cuento, que se llama Un paradigma de inferencias indiciales, Carlos Ginzburg explica y resuelve esta duda de qué tienen en común los cazadores, los médicos, Sherlock Holmes, etc. Y es que todos ellos utilizan este paradigma de inferencias indiciales. Lo que tiene en común, pensemos cuando una médica, una enfermera está revisando un paciente y primero revisa los síntomas y a partir de la lectura de los síntomas reconstruye un fenómeno más complejo que es la enfermedad en su conjunto, ¿no? Lo mismo hace un cazador o cazadora que está siguiendo el rastro de un animal y a partir de distintas huellas, de una rama que se quiebra, de un pedazo de pelo, deduce distintas cosas sobre el animal, quizás su edad, su peso, la velocidad a la que va, y de esa manera toma decisiones para poder cazarlo, ¿no? Si nosotros pensamos en el caso de Sherlock Holmes,
En la actualidad, Sherlock Holmes es representado muchas veces como una persona súper inteligente, súper brillante, pero en las novelas él más bien es un personaje que evidencia que cualquier persona puede llegar a esos mismos resultados si presta suficiente atención a las huellas y a los indicios y luego hace conexiones entre ellos, ¿no? Es un poco lo mismo que pasa con el psicoanálisis, que como disciplina del estudio de la psique humana lo que plantea es que aquellas cosas que ocurren en nuestro lenguaje de repente, los lapsus o nuestros sueños, de alguna manera proyectan justo, ¿no? Estas pequeñas huellas, estos indicios, son lo que proyecta una imagen de nuestra psique o de nuestro subconsciente, ¿no? Todas estas cosas tienen en común justamente el que responden a este paradigma de inferencias indiciales, ¿no? La fotografía va a ser entonces un híbrido entre estos dos paradigmas que están vigentes a lo largo del siglo XIX, ¿no? Joan Fontcuberta, en El beso de Judas, con un título muy acertado, habla justo de esta especie de traición que existe entre la fotografía y sus audiencias, porque por un lado pertenece al paradigma positivista que nos indica que lo que uno ve en el encuadre es la realidad, ¿no? Una fotografía dice más que 1000 palabras, es una imagen infalible, no depende tanto del fotógrafo. Sí, el fotógrafo pone la mirada, pero la cámara es quien hace la foto, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver con el paradigma positivista y es lo que lleva a la fotografía a aparecer en la prensa, es lo que lleva a la fotografía a llevarse como prueba a los juzgados, es lo que lleva a la fotografía a usarse como evidencias en los casos, ¿no? Al mismo tiempo, la fotografía tiene dentro de sí misma una serie de problemas o de temas intrínsecos de los cuales no se puede desprender y que justamente hacen que esta representación que aparentemente es fidedigna de la realidad no lo sea, ¿no? Esto es justamente lo que Fontcuberta describe, les digo, en El beso de Judas y tiene que ver con el sesgo radical que genera la fotografía a partir de quién toma la imagen, ¿no? De quién es el autor o autora de una fotografía, con qué dispositivo se hace, pero también con todo el contexto social, político, tecnológico incluso, del momento en que se realiza y difunde la toma fotográfica, ¿no? Entonces vamos a ver que ninguna fotografía tiene un significado único a lo largo del tiempo, sino que ésta va cambiando a partir del uso que las sociedades le dan y al mismo tiempo que una misma fotografía, sin importar cuán efectista o directa sea, siempre puede ser leída de maneras distintas por las audiencias, porque en este mismo juego de que nosotros vemos la realidad en la fotografía, vamos a proyectar nuestra realidad en la fotografía, ¿no? Vamos a leerla siempre como en relación a nuestras propias experiencias, ¿no? Y ahí es donde se cruza con el paradigma de inferencias indiciales. Como les decía hace rato, Ginsburg explica cómo es que estos distintas disciplinas, la cacería, la medicina, el psicoanálisis, tienen en común encontrar evidencias, y lo otro que señala es que esas evidencias solamente cobran sentido a partir de los relatos particulares de las personas, ¿no? A partir de las experiencias únicas. Es la idea de que en lugar de construir deducciones positivistas, en lugar de construir grandes leyes lógicas que emanan de lo general, se construye a partir de lo conjunto, de lo particular, de las cosas que se unen y se analizan a detalle y que solo se articulan y tienen sentido a partir de lo único, de lo propio o de lo identitario, ¿no? Cuando nosotros revisamos qué tienen en común Sherlock Holmes, una practicante de medicina, un cazador, ¿no? Y aventamos ahí en medio al memero, estamos tratando de pensar en esto también, ¿no? ¿Qué tienen que ver los memes con el paradigma de inferencias indiciales? Como les decía, esta es una de las preguntas generadoras que queremos responder, porque más adelante vamos a hablar cómo es que los memes implican necesariamente este mismo ejercicio en donde nosotros vemos pequeños indicios, huellas, en donde nosotros volcamos después nuestra propia realidad. Y es sobre esa realidad de la que nosotros vemos en el meme, de la que nos gusta que el meme hable,
¿no? El meme nos apela, el meme nos llama porque nos vemos a nosotros mismas o nosotros mismos dentro de esa imagen representada a partir de algo que nos es común con otras personas. Y esto nos lleva a la segunda pregunta generadora que teníamos el día de hoy. ¿Qué tienen en común los palacios nacionales, los museos nacionales de historia con los parches en la ropa y con los hashtags, ¿no? Vamos a hablar en este momento justo de cómo estas tres cosas han servido para generar identidades entre personas que no necesariamente se identifican como parte de una comunidad, pero que lo forman y por lo tanto, cómo estos mecanismos sociales se convierten en, de hecho, aunque parecen simplemente ser o un tipo de museo o una moda en la ropa o un uso actual del internet, se convierten en realidad en grandes articuladores de estas comunidades que existen en la realidad, aunque se muevan en términos virtuales o en términos imaginarios. Ahora, cuando él habla de comunidades imaginarias, no quiere decir que no existan o que sean una fantasía. Quiere decir que se asientan sobre todo en la imaginación de las personas. Es decir, no son asibles, no son algo que uno pueda agarrar. Uno no puede tomar la mexicanidad y sacarla de paseo, ¿no? Pero por supuesto que puede identificar cuáles son las cosas de la mexicanidad, ¿no? Y aunque para cada uno de nosotros la mexicanidad puede significar algo distinto, como para alguien de Francia, lo francés puede representar algo distinto, o para alguien de Senegal, o para alguien de Mozambique, o para alguien de Myanmar, o de Japón, o de donde sea, ¿no? Lo que todos compartimos en común es que nuestro gobierno nos ha dado una serie de símbolos a los cuales agarrarnos para identificar qué es lo que quiere decir lo mexicano. Entonces, si bien es cierto que no podemos darle una razón así directa o una definición concreta, sí tenemos un montón de cosas en la cabeza que construyen imágenes, ¿no? Y que articulan dentro de nuestra imaginación una conceptualidad compleja de eso que para nosotros es la mexicanidad. Y somos conscientes además de que ese imaginario no vive solo en nosotros, sino que habita también o es compartido de alguna manera con otras personas. Por eso Benedict Anderson habla de comunidades imaginarias. Nosotros no necesitamos conocer a todas las personas de México para sentirnos mexicanas o mexicanos. Y tenemos muy claro que nuestro concepto de la mexicanidad y el concepto de la mexicanidad de otra persona, de nuestros primos, de nuestras tías, puede ser diferente de alguien que vive en Chiapas, de alguien que vive en Sonora, pueden ser distintos, pero de todas maneras todos tenemos y todas tenemos ahí alrededor ese conjunto de símbolos que no son tan abstractos como pensamos, pero que tampoco son realmente concretos, ¿no? Muchos de esos símbolos llegan a nosotros a través de el gobierno, pero muchos otros se convierten también, o el Estado, pero muchos otros llegan a nosotros también a través de las tradiciones familiares, lo que comemos en la casa, las costumbres, las celebraciones públicas, lo que nos enseñan en la escuela, lo que nuestros padres o las personas de influencia en nuestra vida piensan sobre esas mismas ideas y luego nos dicen, ¿no? Por eso todo esto hace que esta mexicanidad, que estas ideas colectivas sean tan distintas, pero los símbolos que están ahí son muy claros y tienen también una razón histórica y un momento histórico en el que aparecen, ¿no? Y con esto me estoy refiriendo justo a los museos nacionales de historia, ¿no? En el siglo XIX, con esta nueva aparición de las comunidades imaginarias que vamos a llamar Estado-Nación, aparecen también los museos nacionales. Va a ser cuando se funde el British Museum, cuando se funde aquí el Museo Nacional de Historia, que luego se dividirá en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Que está en Chapultepec y sobre Avenida Chapultepec, ¿no? Y el Museo Nacional de Historia, que está en el Castillo de Chapultepec. Pero todos estos museos, ¿qué es lo que tienen en común? Es cuando se funda el Smithsoniano también, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es esta vocación de mostrar los símbolos que forman y dan identidad a un grupo,
¿A qué grupo? A esta comunidad imaginaria que es la nación que se está formando en este momento, ¿no? Esos son los símbolos que se construyen. Por eso muchas veces lo primero que se busca son las piezas arqueológicas, en el sentido de construir un relato histórico con los antepasados, un relato glorioso que hable de una fundación heroica por una gran civilización, ¿no? Y entonces aquí en México lo vamos a hacer sobre todo de manera súper centralista con los mexicas y el Museo de Historia Nacional, ¿no? Y el Museo de Arqueología y Antropología, y en Francia lo van a hacer de manera súper clara con los reyes merovingios y carolingios, ¿no? Y en Italia lo van a hacer alrededor de la civilización romana, por ejemplo, ¿no? Esto mismo pasa en todos los lugares y la idea es que el museo siempre es un espacio pensado para que la sociedad vaya y aprenda estos símbolos, que le ayudan a entender qué quiere decir ser parte de esta comunidad imaginaria, ¿no? ¿Qué tienen que ver estos símbolos que en este caso en el museo están construidos desde el poder? La gente, desde toda la historia de la humanidad, ¿no?, ha ocupado diversos lenguajes para comunicarse entre sí. Y a pesar de que nosotros desde la historia occidental de pronto insistimos en cómo las tecnologías van ampliando y permitiendo que más gente haga uso de diversos lenguajes, tendemos a omitir cómo es que estos lenguajes se utilizaban antes, ¿no? Y con ello me refiero, por ejemplo, a los lenguajes de la ropa o las prendas de color, ¿no? O el uso de los colores y los lenguajes pictóricos por las personas que no necesariamente se dediquen a este tipo de ámbitos, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que asumir que las personas utilizan los códigos visuales desde toda la historia, pues, o sea que todas las personas hemos aprendido a comunicarnos no solo a través del lenguaje hablado, ¿no?, sino también del lenguaje corporal y también a partir de los códigos de vestimenta vigentes en nuestra sociedad, ¿sí? De esta manera, hemos aprendido y a lo largo del siglo XX, conforme fue evolucionando la industria de la moda y conforme esto se fue volviendo una representación no solo de el oficio o el trabajo o la practicidad, es decir, cuando la ropa se fue ampliando la posibilidad de que la ropa fuera una carga simbólica de significados, ¿no? La gente misma empezó a adoptar la forma de vestirse como una forma de construir comunidades, ¿no? Es decir, empezamos a vestirnos de cierta manera para que nos identifiquen con cierto grupo de personas, ¿no? Y esto es algo que ocurre de manera primera, no necesariamente desde el poder pensado como el gobierno, pero sí de la hegemonía, ¿no? Por ejemplo, el pensar en cómo empiezan a ponerse de moda cierto tipo de faldas o cierto tipo de medias a partir de que la hegemonía victoriana y francesa del siglo XIX empieza a mandatar mayores restricciones sobre el cuerpo de las mujeres y entonces como respuesta a ello, ¿no?, hay una serie de prácticas, vestimentas, etcétera, asociadas al cabaret, el cancán, etcétera, ¿no?, que van a cambiar la forma en que se utiliza la ropa. Poco a poco, insisto, conforme el siglo XX vaya avanzando y vaya creciendo la forma en que la ropa puede diversificarse, las personas van a ir aumentando esto más, y para la década de los 50 va a ser muy evidente cómo las poblaciones de distintos tipos de jóvenes, por ejemplo, se distinguen entre ellas a partir de distintos tipos de vestimenta, ¿no? En esto va a apoyar también, o sea, no es algo que ocurra de manera gratuita, tiene que ver muchísimo también la nueva hegemonía de Estados Unidos al acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hegemonía que se expresa aquí en dos componentes fundamentales. Primero, la industria de la ropa del algodón, ¿no? Estados Unidos se va a oponer de manera abierta y aquí una breve divergencia, ¿no? Esta oposición de Estados Unidos llevó a la prohibición del cáñamo y cannabis en muchísimos lugares del mundo por ser una fibra textil que podía suplantarles en el mercado del algodón. Esto empieza a ocurrir desde los 30, Estados Unidos lo va a consolidar después de la Segunda Guerra Mundial y empieza a colocar una nueva industria de la moda, lo que hoy conocemos como fast fashion, en donde hay una gran oferta muy distinta, ¿no?, que permite que las personas seleccionen a través de ellas distintos símbolos, adaptaciones y comuniquen cosas a través de su ropa, ¿no?
Eventualmente, las comunidades subalternas generan resistencia a estas prácticas de la hegemonía y van a empezar a modificar su propia ropa, ¿no? Y a modificar estas prendas como una forma de expresión. Y van a apropiarse de un elemento primero utilizado como una práctica de violencia hacia una comunidad en un momento histórico muy específico. Y estoy hablando de los parches identificadores de los campos de concentración del Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En varias representaciones de la Segunda Guerra Mundial hemos visto, justo la más famosa de ellas es la estrella de David, colocada como un parche sobre la ropa, obligada a llevar por todas las personas judías. Pero esta práctica se extendió con parches rojos hacia los comunistas, con parches rosas hacia las lesbianas, homosexuales o personas de la diversidad sexogenérica, ¿no? En fin, se convirtió como en esta idea de marcar a la gente, ¿no? Y esta idea de señalar dentro de la ropa este estigma social que se pretendía cargar sobre la persona. A partir de los 60s y 70s, dentro de este gran cambio de la moda y dentro de este tratar de responder y oponerse al capital que baja y te exige que consumas un montón de ropa distinta, algunas comunidades subalternas que justamente también vienen o tienen una historia con el holocausto judío, como son con el holocausto nazi, como son las comunidades de la diversidad sexogenérica, van a empezar a apropiarse de estos símbolos, ¿sí? De la idea de ponerse parches en la ropa para identificarse entre ellos. Si nosotros revisamos la historia de las comunidades políticas en Estados Unidos, vamos a ver que muchísimas tienen hoy en día pines o botones que también vienen de esta práctica de tratar de reconocernos entre las mismas personas que somos parte de un movimiento, que somos parte de un grupo estigmatizado socialmente o que somos parte de un mismo sector que se vive como vulnerado socialmente de alguna manera y que a través de ello empieza a construir vínculos y solidaridad, ¿no? Vemos entonces aquí dos ejemplos de cómo en un caso desde el gobierno y en otro caso desde la gente se generan símbolos, a veces expresados de manera vertical, a veces expresados de manera horizontal, pero que hacen que las personas se sientan parte de algo, ¿no? Y en ese sentido, el hashtag también es parecido, porque el hashtag no necesariamente nos hace sentir parte de una identidad, pero crea una relación con las otras personas que están utilizando ese hashtag. Y no quiero hablar aquí de los hashtags que se vuelven virales, no estamos pensando justo en cuando pasa algo en un momento y entonces algún hecho noticioso, la toma de posesión de Biden y todo el mundo está hablando de ese y entonces el hashtag presidencia Estados Unidos, toma de posición, fuera Trump, etc. Esos son los hashtags del momento, ¿no? Esos no son lo que nos interesan. A mí me interesa hablarles de los hashtags que utilizan solamente las comunidades que hablan de un tema en específico. Por ejemplo, ¿qué pasa si buscan ustedes hashtag Corra María? Lo que van a encontrar son un montón de dibujos, de fanart y de expresiones latinoamericanas de fans del Avatar, una serie producida en Estados Unidos con base en las culturas orientales, de la segunda versión específicamente, ¿sí? Y si en lugar de buscar eso, buscan hijos de soldado, hashtag hijos de soldado, lo que van a encontrar son un montón de memes que hacen referencia a lo complicado que es para los hijos de las y los militares en este país estar dando vueltas de una unidad habitacional a la otra y memes que para nosotros no tienen ningún significado, pero para ellos sí, ¿no? Si nosotros buscamos hashtag Food Fetish Nation, lo que vamos a encontrar son un montón de cuentas en el espectro completo de la internet que tiene que ver con aquellas personas que tienen fetiche de pies, ¿no? Y entonces ninguna de estas cuentas son cosas que lleguen a nuestro feed, a nuestro news, a nuestra pantalla tradicionalmente en el celular si no somos parte de estas comunidades. En ese sentido, los hashtags son como los parches en la ropa, ¿no? Nosotros, porque además los construimos colectivamente. Por supuesto que a alguien se le ocurre en algún momento el primer
la primera opción de usarlo como hashtag, pero son las otras personas de la colectividad, al replicar su uso, quienes demuestran que en efecto eso tiene un significado y que es necesario o que es válido repetirlo y que se apropia como parte de la identidad de la comunidad, ¿no? Al mismo tiempo, el hashtag fluye y solamente es utilizable en este mecanismo que hoy por hoy sí son los medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, que por más que pretendamos de pronto en el debate manejarlos como medios públicos, hoy de hecho son medios privados y fluyen a través de y existen en nuestra sociedad a través de una estructura de poder muy vertical, ¿no? Entonces, en ese sentido, también los hashtags sí son como los parches, pero también son como el Museo Nacional en el sentido de que el dispositivo por el cual fluyen está operado y controlado desde la hegemonía y desde el poder. Vamos a dirigirnos hacia la tercera pregunta generadora y el fin de esta charla. ¿Qué es lo que hace posible que el mismo meme de Bernie Sanders y la postura que él toma en un solo momento, en la toma de protesta de Biden como presidente, se convierta en una imagen viral que fluya por todas partes, en el internet, en todos los países y sea el último meme de hace algunas semanas, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con justo las comunidades, los significados y los paradigmas de los que hemos estado hablando? Hace un par de días, Naomi Klein, una activista, periodista y académica canadiense, hizo un análisis que ustedes pueden encontrar en página 12 del periódico argentino sobre los distintos significados que había tenido este meme y la imagen de Sanders para distintos elementos o distintas audiencias alrededor del mundo, ¿no? Si bien el análisis de Klein es muy acertado en el sentido de que se enfoca en la idea de lo que representa esa imagen como un cúmulo de símbolos alrededor de la política, ella solo se enfoca en lo político. Es decir, todo su análisis está centrado en la identificación de Bernie Sanders como una persona política, como un personaje del mundo político. Nunca hacen la abstracción de sacar a Bernie de Bernie mismo, que es justamente lo que hicimos todas y todos nosotros en los memes. En todas las versiones que empezaron a aparecer, Bernie Sanders aparece en distintas circunstancias, pero en todas y en cada una de ellas siempre hace sentido. No importa si es como protagonista de un talk show infame de la televisión mexicana, no importa si es como protagonista de un frame de una película, en una escena en la que participa la muerte en una película de Ingmar Bergman, no importa si está suplantando a Carlos Salinas en una famosa foto con los intelectuales mexicanos de su sexenio, tampoco importa si es en la fila de las quesadillas en el metro de la Ciudad de México, en una película de Hayao Miyazaki. Todas estas cosas nos dicen siempre lo mismo y nos lo dicen no por Bernie Sanders, sino por su postura. La fotografía, así como abreva de estos dos tipos distintos de paradigma, va a representar un rompimiento brutal en la forma en que los seres humanos nos comunicamos a partir de la visualidad. Y uno de los grandes quiebres que va a generar es que va a democratizar la representación de las posturas y del lenguaje corporal en la visualidad que está presente en la vida cotidiana, ¿no? Nosotras, las personas, cada vez más y más y más vamos a empezar a representar y a representar y a representar, y si bien las primeras fotografías del siglo XIX de la gente son muy tiesas e imitan las formas de la pintura, poco a poco nos vamos a ir flexibilizando y vamos a ir acomodándonos en distintas poses y vamos a ir representando y comunicando distintas cosas para la foto. Y lo vamos a hacer de manera no inconsciente, quizás no consciente, pero no irreflexiva, ¿no? Nosotros sabemos lo que es posar para la foto, porque tenemos claro, aunque apenas nos lo estén diciendo o apenas se esté convirtiendo en memes para que nos enteramos, ¿no?, que la mayor parte de nuestra comunicación es el lenguaje corporal. Sí, uno puede estar diciendo muchísimas cosas a través de la voz, pero el lenguaje corporal, los gestos, la postura y lo que socialmente se te haya enseñado sobre eso,
nosotros lo leemos y lo interpretamos en muchísimas formas. Y lo hacemos todo el tiempo y de manera casi automática. No lo hacemos de manera natural, por supuesto que no, es socialmente aprendido. Pero sí lo vamos ejercitando de manera empírica en nuestra vida hasta un momento en donde ya ni siquiera necesitamos explicarlo, simplemente lo utilizamos como conocimiento y lo movemos. Esa capacidad de lectura del lenguaje corporal, nosotros la volcamos a la fotografía. Y cuando vemos la representación de una fotografía de una persona, ¿sí?, leemos ese lenguaje corporal también. A partir de ahí, el resto de significados, como decíamos, siempre tiene que ver en la fotografía con lo que nosotros hemos vivido. La fotografía nos habla, sí, en el contexto en el que estamos inmersos, pero también a partir de nuestras propias experiencias. Cada persona ve cosas distintas en cualquier tipo de imagen. ¿Qué pasa cuando una misma imagen se ve colectiva y masivamente? Como es en el caso de la postura o la imagen de Bernie Sanders en la toma de posesión de Biden. A partir de lo que ha implicado la revolución digital, que es la transversalidad de los lenguajes, en términos de posibilitar que los distintos lenguajes que antes existían separados, ¿no? La fotografía, el video, la música, el texto, el medio por el cual tú te enteras de ellos, la prensa, etc. Ahora todo eso está en código binario y fluye en un mismo lenguaje y permite esa transversalidad de la que hoy nos movemos digitalmente, ¿sí? Cuando colectivamente volteamos a ver a una imagen, esa misma transversalidad se echa a andar. Pero, justamente, al estar nosotros como sociedades occidentales sobre todo, tan acostumbrados a la fotografía, porque la fotografía se volvió el medio de representación del siglo XX, ¿no? Y todas las personas generamos fotografías y aprendimos a ver fotografías, y sobre todo, cuando dimos el vuelco a lo digital, antes de haber memes, había fotos. La foto, ¿sí?, que replicó en el siglo XX y XIX las viejas formas de representación de la pintura, luego le hizo lo mismo a los memes. Y los memes primeros replicaron las mismas formas de la fotografía, en la idea, por ejemplo, de asociarlo a una línea de texto. Pensemos claramente en dónde hemos visto estas representaciones, en donde hay imagen y texto o pie de foto, es en la fotografía, en los carteles, en la imagen publicitaria. La asociación de que uno te da siempre, de que tú siempre tienes foto, imagen y una línea de texto que te acompañe, ¿sí? Poco a poco nos hemos moviendo y nos hemos diversificando de eso. Pero esto también ha generado algo muy importante, porque detrás de esa práctica de acompañar un texto, de acompañar con un texto, en realidad está un símbolo o una instrucción, más bien, que le da la persona que produjo la imagen a quien la está viendo. Está poniendo un ancla, que al mismo tiempo es una flecha que señala y dirige a algún lugar. Y te dice, tienes que voltear hacia allá, ¿sí? El sentido del mensaje es hacia allá. Ese tipo de lectura que nosotros aprendimos a hacer, de encontrar el ancla y a partir de ahí interpretar, nos lo ha venido enseñando la fotografía colectivamente y lo hemos venido socialmente construyendo y aprendiendo en los últimos 120 años y particularmente en los últimos 30 a partir de la fotografía digital. Pero eso implica que cuando vemos ahora una imagen, hacemos la misma operación conceptual siempre. Y entonces buscamos el ancla y a partir de esa ancla construimos todo lo demás y lo poblamos de significados. En el análisis de Naomi Klein podemos ver justo el ancla cuando se fija en lo político. Pero en todas las otras imágenes que hemos visto de Bernie Sanders y que siguen apareciendo en pantalla y que tienen todas estas diferentes apreciaciones, lo que vemos es que el ancla es la postura de Bernie. La forma en la que él está sentado, con los brazos cruzados, y lo que todas las sociedades occidentales leímos en ese momento y frente a esa postura es alguien que está en un lugar donde no quiere estar. Y ese significado lo repetimos
Y como cuando estamos con un grupo de amigos y alguien cuenta una travesura de la infancia o una anécdota chusca y uno cuenta la propia para formar parte del sentido de la comunidad, replicamos el meme y lo llenamos de esos espacios en donde nosotros dijimos, ahí es un espacio donde uno no quiere estar y te obligan a estar. Y eso es lo que hace que cuando una persona ve el dibujo de la fotografía de Bernie Sanders, pero con el estilo de Hayao Miyazaki en un frame específico de la película, identifique justamente por qué si va en ese frame y no en otros. De la misma manera que ocurre con la película de Bergman, con la fotografía de los intelectuales con Salinas, o con el frame en donde se muestra a Bernie Sanders como parte de este cómic clásico de Watchmen, ¿no? Esta posibilidad de que la imagen circule a tantos niveles entre todos nosotros es justo porque colectivamente hacemos esta operación de poner un ancla y a partir de ahí construir. Y construimos en comunidad y la vamos dotando de sentidos y la vamos replicando entre nuestros círculos de amigos que les gustan las mismas características o fueron a la misma carrera y entienden las mismas referencias de las mismas políticas o forman parte del mismo partido o visión o forma de entender el mundo y replicamos pero construimos entre ellos comunidad entre nosotros porque lo que estamos haciendo es replicar no solo algo construido desde afuera, sino utilizando ese mecanismo que tiene esa capacidad de transversalidad, la estamos llenando de nuestros propios significados. En ese sentido es muy importante que pensemos y que distingamos que los medios sociales no son lo mismo que las redes sociales. Los medios sociales son estas plataformas digitales a las cuales nosotros accedemos a través de nuestro perfil de usuario y de un dispositivo, generalmente el smartphone, pero puede ser la computadora u otro. Las redes sociales son los vínculos existentes entre nosotros y que sostienen lo anterior. Los medios sociales funcionan encima de las redes sociales. Volvamos para cerrar al título de la conferencia, Black Mirror o el espejo de obsidiana. Black Mirror, esta serie canónica que ha reflexionado sobre las implicaciones de la vida tecnológica en la era contemporánea, está haciendo una reflexión de cómo nosotros nos miramos en el espejo negro de la pantalla. Eso es lo que el título trata de referir a nosotros, ¿no? La idea de un espejo negro donde nosotros nos estamos viendo reflejados todo el tiempo. Al mismo tiempo, si vemos la leyenda de Tezcatlipoca y la relación que dan las culturas mesoamericanas al espejo de obsidiana, veremos que este espejo negro, estos espejos que tenían los gobernantes y que cargaba el dios, era de alguna manera la posibilidad de ver hacia otros mundos, de entrar en contacto con otros seres, con otras dimensiones de lo espiritual. Vemos aquí dos analogías que por pura casualidad coinciden en términos de que refieren algo similar, ¿no? En términos de que el espejo de obsidiana es de hecho negro y Black Mirror quiere decir espejo negro en inglés. Pero lo que estoy tratando de evidenciar con esto es cómo pueden existir estos ámbitos coincidentes sin importar cuán dispersos y qué tan lugares tan distintos vengan. Las redes sociales, los medios sociales, la interacción en la era digital, se trata de estos grandes cruces transversales que nos dan el que nosotros poblemos las cosas de significados. Durante el siglo XX vimos cómo la creación de identidades y cómo la defensa de nuestras identidades tenía que ver mucho con abrazarnos entre nosotros, pero también con la idea de distinguirnos de los demás. Hoy en día, la revolución digital y la forma en la que estamos ya de hecho practicando la sociabilización pública, colectiva, lúdica, en donde todos y todas vertemos nuestras propias historias personales y nuestros significados individuales en torno a ejes comunes, hacen que existan las dimensiones de lo global y lo local con una cercanía que nunca antes había tenido potencial de este calibre en la historia de la humanidad. Cierro diciendo nada más que usemos ese potencial para construir identidades, no para distinguirnos, sino para encontrar lo que nos es común y lo que te podemos construir de manera conjunta. Muchas gracias a todas y todos por su atención y vamos a las preguntas.